En este momento tenemos la mesa número 3 del día sobre las tendencias de profesionalización de los docentes. Hoy nos acompañan en la mesa el doctor Antonio Serrano, es doctor por la Universidad de Barcelona en España, es postdoctor en Educación y Contemporaneidad por la Universidad do Estado de Brasil, es profesor titular C de la Universidad Pedagógica Nacional, es miembro del Cuerpo Consolidado, Prácticas Institucionales y Constitución del Sujeto de la Educación del área académica 1. Tiene una innumerable cantidad de publicaciones, artículos, libros, capítulos de libro. Voy a hablar brevemente sobre tendencias de formación de docentes y profesionales de la educación en general. Como ven, el título está dirigido a trabajar dos ideas. Una es la de formación de docentes y profesionales de la educación. Bueno, ahí están las dos ideas, porque no es lo mismo hablar de formación de docentes que profesionales de la educación, aunque están muy relacionadas, por lo menos por lo que voy a señalar. ¿Qué es la siguiente? Ahí está, sí, esa. ¿Qué es una tendencia, no? Según la RAE, tendencia es una propensión o inclinación de los hombres y en las cosas hacia determinados tipos de fines. Habíamos caracterizado la idea de tendencia como movimiento, corriente, moción, escuela de pensamiento que se ha propuesto formas y líneas de reflexión, análisis, indagación, es decir, las tendencias están dirigidas a la realización práctica. Y las tendencias también se dirigen hacia la estructuración del deseo de saber de los sujetos que están ahí involucrados. La siguiente, por favor. Hablar de tendencias en la formación de docentes o de profesionales de la educación implica, por lo menos en México, hablar de tres ámbitos que están relacionados, pero que cada publicación hace referencia a ellos. Por un lado, incluye lo que llamamos formación inicial de maestros, que no es lo mismo que formación de docentes universitarios y que no es lo mismo que la formación continua de estos maestros de educación básica o universitarios. Pero también en los últimos años se ha visto hablar de tendencias por niveles educativos, por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias de formación en bachillerato? O tendencias hacia una determinada estrategia. ¿Cuáles son las tendencias del uso, por ejemplo, de las TIC, ¿no? Bueno, eso para ubicar que la idea de tendencia siempre tenemos que circunscribirla a algo muy específico. La siguiente, por favor. En el campo de la formación de docentes y de profesionales de la educación, ya es viejo un texto de Seichner que maneja 4 grandes tendencias a nivel internacional. La tendencia que él denomina del saber académico, de la eficacia social, de la tendencia desarrollista y la reconstrucción social. Yo invito a todos ustedes a trabajar esta idea de tendencias bajo la noción de campo, bajo la noción de tradiciones y bajo la idea de posiciones en la tradición o posiciones en el campo. La siguiente, por favor. Algo también nos enseña la educación comparada para trabajar la noción de tendencia. La educación comparada nos enseña que las tendencias tienen que ver con las políticas locales, las tendencias tienen que ver con las comunidades académicas y las tendencias también son respuestas institucionales a casos específicos. Una cosa básica de la educación comparada es la noción de indigenización. Por eso es muy importante trabajar con la noción de campo y de posiciones y de tradiciones, porque cada una de estas tendencias, si bien es cierto que hay una denominación a nivel internacional, cada una de estas tendencias va a ser denominada de manera diferenciada, particularmente por las culturas locales o por las políticas al uso. Entonces, cuando vayamos a analizar las tendencias, tenemos que tener en cuenta cómo se les denomina a nivel local y si esa denominación local también implica inscribirse a un movimiento internacional más amplio. La siguiente, por favor. Esta idea de trabajo con las tendencias y trabajo con la noción de campo me ha permitido a mí a trabajar desde 1977 las tendencias de formación de docentes en México. Y he descubierto básicamente que la denominación ha cambiado.
Por ejemplo, desde 1977 se habla de 4 grandes tendencias en México: tecnologías en educación, profesionalización de la docencia, relación docencia-investigación y formación intelectual del docente. La siguiente. Y cabe señalar que me sirvió mucho trabajar la noción de posiciones en la tradición o posiciones en el campo, porque en México hay una denominación diferenciada hay posiciones diferenciadas para cada una de las tendencias. La tecnología educativa, pues más o menos estuvo trabajándose bajo dos tipos de posiciones. La que más desarrollo tuvo fue la idea de profesionalización de la docencia, ¿sí? Que trabajó la idea de, por ejemplo, el modelo de docencia, didáctica crítica, ampliación en la formación disciplinaria y análisis de la práctica docente. Es aquí donde se inscribe la UPN. Esta tendencia, lo que a nivel internacional, por ejemplo, se trabajó bajo la idea de reconstrucción o desarrollista, aquí se le denominó, y la UPN fue bandera en eso, análisis de la práctica docente. Hay otro tipo de tendencias que también se trabajaron a nivel universitario, como la formación docente ligada a las problemáticas curriculares y las competencias en el campo de la formación de docentes. La siguiente. Otra tendencia fue la idea de vínculo entre docencia e investigación que desarrollaron, y cabe señalar que todo lo que estoy señalando no fue solamente escrito sobre reflexión, sino también fueron relatos de experiencia en cada una de estas tendencias. Y por último, la formación intelectual del docente, que si bien tuvo un auge más o menos en la década de los 80, después más o menos se perdió. Ok, la siguiente, por favor. El movimiento, hay una tendencia general desde hace mucho tiempo que se trabaja a nivel internacional y a nivel local, bajo diferentes denominaciones, y eso es lo que voy a mostrar. La idea de la reflexión de la práctica, que en México se llamó análisis de la práctica docente, implica el trabajo colaborativo, y esta idea de reflexión de la práctica se desprende del modelo desarrollista planteado por Seisner y el modelo de la reconstrucción social. La siguiente, por favor. Es una tendencia que ha tenido diversas fuentes. Esta idea de práctica, análisis de la práctica o reflexión de la práctica se ha trabajado desde las teorías prácticas del currículum. Se ha trabajado con orientaciones filosóficas muy diversas y a la vez muy relacionadas, como son la hermenéutica, la fenomenología y el pragmatismo. Se ha trabajado desde diferentes tipos de constructivismos, desde la psicología cognitiva, desde la psicología soviética. Se ha trabajado bajo lecturas del pensamiento habermasiano, y por eso todos están en plural, porque cada una de estas tradiciones implican formas diversas también o algunos tipos de movimientos ahí internos. La idea de la reflexión en la práctica también obedece a tradiciones humanistas, y aquí tenemos muchos tipos de humanismos, desde el religioso hasta pues el de la cuarta transformación, ¿no? Tenemos también, aunque a veces no sé bien lo que se quiera decir con eso, pero bueno. La reflexión en la práctica también se ha abanderado a través de un movimiento relativamente reciente, que es la idea de la justicia social. También encontramos la reflexión de la práctica cobijado bajo las teorías de la complejidad y últimamente bajo la idea del trabajo sobre narrativas. Y también se ha adherido, y eso es principalmente herencia del pensamiento francés, bajo la sociología clínica y bajo la sociología crítica. La siguiente. Pero ustedes van a encontrar la denominación de reflexión de la práctica en diferentes tipos de significantes, con diferentes tipos de significantes. Por ejemplo, la reflexión en la práctica aparecen autores cuando hablan del pensamiento del profesor. La reflexión en la práctica aparecen autores también que hablan de los modelos ecológicos o de algunos que hablan del maestro como reformador social, de la idea de indagación como postura, del maestro como artista o del profesional práctico crítico reflexivo. Esto para dar solamente un panorama general de las tendencias de formación y ubicar a una dominante, que es la idea de la reflexión en la práctica. Pero también, como señalé al inicio, también se puede hablar de tendencias internacionales y tendencias nacionales en referencia a la gestión de la formación, que es un poco diferenciada sobre las tendencias o los modelos pedagógicos. Las tendencias la siguiente, por favor.
Las tendencias en la gestión se ha trabajado bajo la idea de la autonomía. Favorecer la formación a partir de querer que todas las experiencias sean escolares, es decir, sean vicarias, o modelar la experiencia del futuro docente en el aula. También hay gestión de la formación sosteniendo que la formación es solamente de una institución o pueden ser de varias. O la formación se centra o en lo individual o en lo colegiado. La idea de profesionalización se sostiene también bajo lo individual o bajo la idea de un sistema general de profesionalización. O hay gestión de la formación que se centra en las temáticas de enseñar a investigar o enseñar a intervenir o ambas. ¿Sí? O el uso de una tecnología o el uso de un uso diversificado de la tecnología. Una tendencia también internacional o discusión es cómo vamos a certificar a los docentes que formamos. Y hay dos grandes modelos. La realización de un examen, ¿sí? Que lo único que muestra es saber vicario, por ejemplo, o la certificación a través de mostrar evidencias de que se es buen profesor. Pero también existe, y eso lo aprendimos hace poco, que ya hay sistemas educativos donde la gestión de la formación no solamente pasa por haber egresado de una licenciatura. En Finlandia, por ejemplo, según nos dijeron, ¿sí?, los finlandeses, los maestros acceden al trabajo docente después de una maestría, ¿sí?, y todavía tienen que pasar determinados tipos de validaciones. Entonces, también aquí podemos hablar de tendencias generales de la gestión. Bueno, este recorrido general, la siguiente por favor, es para repensar cosas en la UPN, a nivel ajusco y a nivel nacional. Tenemos que repensar sobre los problemas clásicos de la formación de profesores o de profesionales de la educación, que es qué tipo de formación pedagógica vamos a brindar, qué tipo de formación en contenidos disciplinares. Esto puede ser un poco ajeno aquí a la pedagógica porque regularmente no tenemos un área de formación en contenidos disciplinares muy sólida. Tenemos que reflexionar sobre el conocimiento didáctico del contenido a enseñar, el conocimiento del contexto, saber pensar las prácticas educativas en relación al contexto y las competencias y capacidades del formador. Estos son temas generales que señala Invernon y que básicamente todas las tendencias de formación más o menos se apropian de estos temas. Pero yo quisiera añadir algunos temas para repensar, que es formar en una perspectiva global. Y aquí tenemos varios temas o asuntos a trabajar. Bajo la idea del cosmopolitismo, que a algunos no les cae muy bien esta idea, la idea de formación en la interculturalidad, formación a partir también de lo que le pasa al planeta, ligada a los movimientos ecológicos, formación en la diversidad, atendiendo no solamente, porque aquí se centra mucho el asunto de la diversidad en los aspectos culturales, sino también en la diversidad individual y sexual. Y otro tema a tratar, pensar en la formación, es el aspecto de la formación en la sensibilidad ciudadana y en la formación estética. Otros ámbitos, la siguiente por favor, que creo que también tenemos que repensar, es encontrar los ejes centrales de la formación, ¿no? Encontrar el papel que puede tener el uso de las tecnologías, que requiere mucho dinero también, o que requiere dinero también para trabajarse, y de lo cual carecemos acá. El papel de la internacionalización, o sea, no pensamos muy localmente el asunto de la formación. A veces no queremos ni que los alumnos pasen de una ciudad a otra o de un estado a otro. Tenemos que también pensar, y específicamente para Jusco, la idea de la formación ligada a un sistema educativo, a un nivel del sistema educativo versus una formación general. Por ejemplo, nuestras carreras en Ajusco no están ligadas a un nivel del sistema educativo. Y lo que sí estamos haciendo exitosamente es formar para las universidades privadas, ¿sí? Entonces, según nosotros, muy abanderados por la educación pública y no sé cuánto, pero estamos formando y hacemos todo lo posible para que los chavos vayan a las escuelas privadas, ¿no? Y yo no conozco, bueno, más bien lo que más conozco es que los egresados de aquí trabajan en universidades privadas, ¿no?
Bueno, también hay otro tema que hay que tener, y que eso sí también obedece a los movimientos internacionales, es el reconocimiento de los saberes de los sujetos de la formación. Es decir, hay currículos en que reconocen por créditos, ya por un sistema de reconocimiento propio, el saber que los sujetos ya tienen, ¿sí? Y nosotros somos incapaces todavía de generar un movimiento hacia eso. Otras cosas para repensar es la formación en la interdisciplinariedad. Las carreras que tenemos en Ajusco no dialogan entre sí. O sea, una cosa es lo pedagógico, otro de psicología educativa, otro sociología, y no hay un diálogo interdisciplinario en la formación. Y por lo tanto no enseñamos a los alumnos a pensar en diálogos con otras disciplinas o con otro tipo de saberes, ¿no? Eso nos llevaría también a pensar el diálogo entre las didácticas, movimiento también que sucede a nivel internacional. Nosotros nos estamos súper especializando en algún tipo de didáctica y no formamos para un diálogo entre didácticas. Y lo que pues muy penosamente nosotros tenemos planes con muchos años de no ser transformados y pues requieren mucha transformación, ¿no? También un lugar importante aquí es la formación en idiomas. O sea, nosotros hemos dejado eso, estamos formando para la empresa privada y estamos formando sujetos que no poseen un dominio básico de cualquier otro idioma. Entonces, hay que repensar mucho sobre la formación, hay que hacer que nuestros planes sean flexibles, dinámicos, innovadores, y eso es un tema todavía a tratar en nuestro largo andar por esta institución. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Estela Navarro. Ella es matemática y maestra en ciencias matemáticas, ambas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es doctora en filosofía por el Colegio de Morelos en el área de teoría crítica. Es profesora titular en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en la Unidad de Ajusco. Ha sido profesora en todos los niveles educativos, en sistema presencial y en línea. Ha trabajado como formadora de profesores, desde preescolar hasta el bachillerato. Ha dado clases en diversas instituciones públicas, ha presentado una enorme cantidad de ponencias en los temas de los cuales ella es experta, ha escrito artículos de investigación, capítulos de libro en diversas áreas. Buenas tardes a todos. Bueno, en lo que cargan la presentación, voy comentando que de lo que voy a hablar es sobre la perspectiva de la formación docente. Yo, al contrario de la mayoría de mis compañeros de la mesa, pues tengo 5 años apenas trabajando aquí y bueno, el apenas puede ser mucho o poco, pero es relativo. Pero digamos que tengo una visión un poco más externa y creo que también eso puede aportar a este momento en donde se van a repensar las cosas de la universidad. Entonces, pues el título es Prospectiva de la formación docente de educación básica y media desde las necesidades. Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero que voy a hacer es mirar hacia el futuro, ¿no? Para hacer prospectiva tenemos que empezar a ver hacia dónde vamos y ese es el punto de partida. ¿Dónde estamos? También cuál es nuestro pasado, pero hacia dónde vamos. La siguiente, por favor. Entonces, pues hay varias cuestiones que hay que considerar. La primera es que el docente y su papel en el sistema educativo ha cambiado demasiado. El docente hace escasamente 30 años tenía un papel fundamental en todas las comunidades. Y el papel del docente ahora no es el mismo. Ha sido devaluado y esta parte pues es muy importante también pensado desde la formación. O sea, yo creo que esta es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, además de todo esto, también ha habido muchos cambios
en cuestiones, por ejemplo, tecnológicas, en cuestiones de la forma de relacionarse, en cuestiones de cómo se ve el mundo. Y esto ha afectado también la manera como se aprende, cómo se enseña. Y es algo que tenemos que considerar cuando estamos pensando en formación docente. La siguiente, por favor. Por ejemplo, no me voy a enfocar yo demasiado en tecnología, pero tan solo pensando un poquito en tecnología, digo, existen docentes todavía peleando contra la tecnología. Y hay otros que la comienzan a implementar y que la comienzan a utilizar como parte del aprendizaje. Y esto es algo que tenemos que empezar a considerar solamente como una de tantas cosas, porque les decía que no solamente es la tecnología, es una forma completa de ver el mundo. La siguiente, por favor. De hecho, en muy poco tiempo hemos sufrido una transformación impresionante, que es la cuestión de las generaciones por las que hemos pasado. De hecho, actualmente convivimos 4 generaciones que ven el mundo de forma completamente distinto. Eso en otras épocas había llevado 50 o 100 años o más para la transformación. Y ahora son 4 generaciones que estamos conviviendo todo el tiempo y que eso tiene que llevarnos a reflexionar en las formas de pensar, en las formas de aprender, en las formas de enseñar y de construir la sociedad, porque eso finalmente es a lo que tendría que tener vista la educación. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, voy a dar algunas características que fueron tomadas de diferentes fuentes, algunas incluso de ideas de mis propios alumnos o ideas también de docentes con los que he trabajado y que son como el perfil deseable de un profesor. Esta no es una sistematización, sino son ideas tal cual, ¿no? Entonces, una cuestión importante de un profesor pues es que debe tener conocimientos sobre elementos psicopedagógicos del aprendizaje y también sobre didáctica. Debe saber aplicar lo anterior porque tener los conocimientos pues no sirve. Y tiene que tener conocimientos sobre lo que va a enseñar y eso es importante y es algo que quiero resaltar porque más tarde lo voy a retomar. Tiene que tener habilidades de comunicación oral y escrita. Tiene que tener habilidades digitales, tener conciencia social en general, en el contexto y en su rol, y en la institución a la cual pertenece. La siguiente, por favor. También tiene que ser participativo en la construcción social, tener capacidad de análisis, ser autocrítico y crítico, ser tolerante, respetuoso y abierto a distintas perspectivas, ser empático, autorregulado, con motivación de seguir aprendiendo, en constante aprendizaje y capaz de investigar y de buscar información y generar conocimiento incluso. Esta descripción no solamente obedece a un profesor, obedece casi a cualquier profesionista de nuestra época. Y es algo que es importante. Y entonces muchas veces pensamos en el profesor solamente como la primera imagen, que era el que está en el aula transmitiendo el conocimiento. Pero todo esto es parte del ser profesor. Y solamente en la medida en que el profesor pueda verse también en su dimensión social, puede hacerse la transformación de la educación, ¿no? Entonces la siguiente, por favor. Entonces, pues, ¿cuál es el papel de la UPN en este contexto? La siguiente. Sí, por favor, la siguiente. Ok. Entonces, aquí hay algo, esto nada más es una primera lámina, en las conclusiones voy a profundizar también un poco más. Pero aquí la primera cuestión que quiero resaltar es que la UPN nació con vocación social
para apoyar a la educación a nivel nacional. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, eso solo se ha hecho de forma parcial, porque muchas veces se sigue trabajando solamente en diferentes unidades, pero no hay una visión integrada de la universidad. Y eso es algo que es importante y que se está perdiendo una gran posibilidad, ¿no? No, todavía no, perdón, sí. La formación docente es un elemento fundamental para lograr justamente esta transformación social o esta vocación social de trabajar la educación a nivel nacional. Y algo que quiero resaltar es que se han hecho muchos esfuerzos y muchas veces se han hecho de forma aislada. El que dice ahí de que no tienen carácter institucional, lo puse porque justamente muy pocos proyectos han abarcado lo que es a todas las unidades, ¿no? La mayoría de los proyectos se centran en cuestiones muy específicas y locales. Entonces, algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta es que la preparación de los docentes en activo debiera ser prioridad. Y ahorita les voy a fundamentar por qué esta parte de los docentes en activo. O sea, yo creo que es muy importante que sigamos preparando de manera profesional a personas que van a estar relacionadas con la educación, y eso es muy bueno, pero también tenemos que trabajar fuertemente con los docentes en activo. Ahora sí, la siguiente. Entonces, aquí voy a dar una especie de radiografía de una investigación que hice con docentes. Son 600 docentes en 12 estados de la República y es una radiografía pues bastante certera de cómo está la docencia. Mi investigación fue a nivel de docentes de preescolar hasta bachillerato. Ahorita les voy a presentar nada más la parte de preescolar y primaria para que se den una idea. En algunos casos voy a hacer algunas distinciones de qué pasó para el caso de secundaria y bachillerato, las que sean pertinentes, pero algunas cosas son más o menos similares. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, bueno, fueron 12 estados de la República y en este caso, bueno, había un 50% de profesores de primaria y un 35% de docentes de preescolar. Incluso había directivos o algunos administrativos involucrados en la escuela. La siguiente, por favor. Entonces, más o menos para que vean la proporción en la que están. Entonces, ok. Ahora, en cuanto al nivel de estudios, la mayoría tienen una licenciatura, que son un 63%, pero hay algo que es importante resaltar, que 14% tienen solamente formación técnica o solo bachillerato. Entonces, y son los que están dando clases a nivel primaria o preescolar, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, también nada más menciono del anterior, sí también hay un porcentaje pequeñísimo que tiene doctorado, hay algunos que tienen maestría o especialidad, ¿no? Ahora, en el área de formación, para el caso de los profesores de preescolar y primaria, la mayoría, pues, estudiaron algo relacionado con psicología, pedagogía, educación, docencia, aquí sí quiero aclarar que en el caso, por ejemplo, de los de secundaria y bachillerato, la mayoría tenían una carrera profesional que no correspondía a un perfil psicopedagógico. Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una parte importante porque muchos profesores, por ejemplo, los de bachillerato y secundaria que están preparados muy bien en su área, puede que no conozcan los elementos psicopedagógicos básicos que necesitan para ser docentes. Y a veces también ocurre lo contrario, que docentes que tienen la formación psicopedagógica no tienen los elementos más profundos en algunas áreas del conocimiento que van a necesitar impartir. Entonces, la siguiente, por favor. Dentro de los resultados, bueno, por ejemplo, la mayoría tenía 9 años de haberse titulado,
que se tituló después de haber terminado sus materias. Pero aquí, bueno, con los resultados que se obtuvieron, se pudo inferir de forma muy directa. Había profesores que tenían desde 27 años que se habían titulado desde que terminaron sus materias, hasta los que se titularon 26 años después de haber terminado sus materias. Y eso es algo importante. Entonces, aquí también habla de dos cosas, ¿no? Profesores que se han dedicado a la docencia todo el tiempo y profesores que, como seguramente habrán visto, que pertenecían a otra profesión y que al no encontrar trabajo se han dedicado a la docencia. Entonces, esto es algo muy importante que tomar en cuenta también en cuanto a la formación docente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, se les aplicaron evaluaciones de conocimientos generales, de matemáticas, de español. Entonces, en cuanto a conocimientos generales, por ejemplo, pues hubo desde quien no tuvo ningún acierto hasta quien tuvo, por ejemplo, los 14 aciertos, ¿no? Pero el promedio andaba como por 6.7, con preguntas básicas desde, no sé cuál es el río que pasa en la frontera de México, Estados Unidos, o sea, cuestiones como básicas de primaria, de alguna manera, que cualquier profesor de primaria o preescolar tendría que saber. Básicamente todo estaba en ese contexto. Y son los conocimientos que ellos tendrían que tener, ¿no? O sea, lo que ellos tendrían que manejar dentro de sus propias materias. La siguiente, por favor. En el caso de matemáticas, pues la tendencia fue, o sea, hacia más baja. El promedio fue de 5.5. También las preguntas fueron básicas. De hecho, algunas de las preguntas coincidían con las preguntas que se hacen en los libros de texto básicos. Y los profesores no pudieron responder, no todos, ¿no? O sea, hubo quien tuvo todo bien, pero también quien no pudo tener ni un solo acierto. Entonces, la siguiente, por favor. Y en el caso de español, pues la situación también fue como, o sea, ahí los resultados fueron un poco mejor. El promedio fue de 8.2. Había cuestiones desde ortografía, lectura de comprensión, cuestiones básicas. Entonces, esa es como la radiografía de los profesores que están dando clases. En el caso de secundaria y bachillerato, los resultados, el nivel era ligeramente más alto, de acuerdo a lo que ellos enseñan, pero los resultados son muy similares. Entonces, pues la situación sí es como crítica, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, a partir de esto, ahora sí, construyendo la perspectiva, sabiendo dónde estamos parados, sabiendo hacia dónde tendríamos que ir. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, hay varias cosas que tendríamos que tener, ahora sí, también desde la UPN, ¿no? Una cuestión es que, como decía, se han hecho esfuerzos aislados en diferentes unidades hacia el trabajo de formación docente. Entonces, una cuestión que tendría que hacerse, que creo que sería muy importante, sería rescatar la experiencia de los diferentes grupos en las diferentes unidades en cuanto a formación docente y hacer una recopilación a nivel nacional, ¿no? Tanto de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, realizar una sistematización de la misma, porque también han sido diferentes modelos, se ha trabajado presencial, se ha trabajado a distancia, se han trabajado distintos niveles. Entonces, muchas de estas cosas creo que pueden enriquecerse, porque tampoco es inventar el hilo negro y empezar desde cero. La otra es que para desarrollar modelos de formación docente acordes con las necesidades, necesitamos también partir tanto de la realidad regional, pero también de la realidad nacional y pensar ya en la transformación real de la educación, pero no desde el punto de vista solamente del discurso, sino pensar real en cómo vamos a hacer para tener a los docentes que estaban descritos en el perfil que acabo de decir, ¿no? Entonces, considero que es urgente que la UPN comience a trabajar en la formación de docentes en activo, como les decía. O sea, los docentes en activo tienen muchas carencias. Y bueno, esto que mostré, por cierto, no es solo para decir, es que los maestros no sabían. Quiero que también asumamos la responsabilidad, porque
también como sistema educativo ha sido parte de lo que hemos tenido y es algo que tenemos que subsanar, ¿no? O sea, porque no solamente es, qué mal que no lo saben, que muchas veces se queda ahí. Y por eso la formación docente a mí me parece que es un elemento básico para que esto empiece a transformarse, ¿no? La otra es que se tiene que pensar también en un plan integral de formación y no seguir parcializando. O sea, yo creo que justamente las partes aportan mucho, pero tenemos que pensar ya no solamente un docente que sepa matemáticas o no solo un docente que tenga conocimientos generales o que sepa elementos psicopedagógicos, sino un docente que pueda cumplir con todo aquel perfil del que mencioné, ¿no? Y eso creo que hace una diferencia impresionante. La siguiente, por favor. Entonces, la redignificación del docente socialmente es nuestra responsabilidad y no es solamente como demagogia. O sea, tiene que ser a través de los hechos. O sea, justamente lo que tendría que pasar es que cuando se aplicara una evaluación de este tipo, por ejemplo, de conocimientos básicos, el docente tendría que poderlo saber y es nuestra responsabilidad que esa formación se dé, ¿no? Entonces, la transformación del sistema educativo en el que los profesores sean personas integrales, motores de la transformación social, porque eso es muy importante, el papel del profesor tiene que volverse a pensar no solamente como alguien más del sistema que está reproduciendo las cosas, sino alguien que es capaz de crear en su comunidad comunidades pensantes, autónomas y críticas, que puedan tener conocimientos, que sepan generar conocimiento, como ya había mencionado, que puedan ayudar a sus alumnos a aprender, que se adapten a distintas formas de aprendizaje y a diferentes necesidades sociales y culturales. Esto podría pensarse utópico, sin embargo, no lo es. O sea, los profesores que mencioné de hace 30 años eran así, dadas las condiciones que tenían. Y entonces necesitamos profesores que en este momento puedan tener estas condiciones. Entonces, bueno, muchas gracias. También nos acompaña el doctor Ernesto Ponce. Él es el doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es profesor titular C de tiempo completo de la Universidad Pedagógica aquí en la Unidad de Ajusco. Está adscrito al cuerpo académico Didácticas y Tecnologías en Situaciones Educativas. Ha sido funcionario de la Secretaría de Educación Pública, entre los cuales destaca que ha sido director general adjunto de Innovación Educativa en la Dirección General Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica. Buenas tardes. Saludo con cariño especial a las maestras y maestros de educación básica, si es que nos están observando a través de la televisión, a las compañeras y compañeros de las unidades de la UPN que están siguiendo este foro o que están aquí presentes con nosotros de manera física. Un saludo especial a mi grupo que están aprovechando no tener filosofía de la educación para estar aquí participando activamente en este inicio de la discusión sobre qué tipo de universidad queremos. Y quiero decirles que aún nos faltan 43. Primeras definiciones. Yo concibo a la Universidad Pedagógica Nacional como un proyecto social, un proyecto que está en continuo cambio, en continua modificación, en continua respuesta a nuevas necesidades, como las que hoy se presentan y se presentarán próximamente en ese futuro que ya dibuja un poco la compañera. Estamos en el marco del proceso de aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa de ese sexenio y esperamos también la emisión de la ley de educación superior. Este marco da una enorme y valiosa oportunidad para que esta universidad pedagógica siga replanteando su proyecto y se encamine a sentar las bases en el próximo Congreso Nacional Universitario, donde sin duda vamos a fortalecer nuestra misión,
vamos a definir nuevas líneas de investigación y de extensión y en particular nuevas propuestas para fortalecer nuestra identidad como institución formadora de profesionales, de esos profesionales que brindan sus servicios educativos a la población mexicana que vivirá prácticamente en el segundo cuarto de este siglo XXI, por lo que la preparación que hoy reciban tendrá que vislumbrar un horizonte a mediano plazo para atender dichas necesidades. Yo agradezco la invitación que me hizo la comisión organizadora. Celebro estar en medio de los compañeros que hoy se presentan, con quienes coincido y también difiero en algunos puntos de vista, como va a ser también con la doctora Luz María. Y sé que estas aportaciones están abiertas a la discusión, al análisis. ¿Desde dónde hablo yo? Yo hablo de la experiencia, de mi experiencia profesional y personal, pero también desde los diálogos que he tenido con muchos compañeros y compañeras en el Ajusco, en varias unidades, en particular he estado en Chihuahua varias ocasiones, un saludo a Chihuahua también, y desde esa perspectiva hago mis aportaciones. Yo quiero, así como dice José Antonio, definir algunas cuestiones como ¿qué entiendo por profesionales de la docencia? Y desde el punto de vista, o desde mi visión, yo entiendo por profesionales de la docencia aquellos sujetos reflexivos, críticos, activos, sensibles y promotores de la interculturalidad, de la equidad de género y de la solidaridad, que desempeñan una labor docente en todos los niveles, desde educación inicial hasta educación superior y posgrado, desde la educación especial hasta la educación para adultos mayores, desde la educación indígena y rural hasta la educación migrante, en escuelas completas, en escuelas multigrado, en centros comunitarios, en la educación presencial, pero también la educación apoyada en tecnologías digitales. Y en particular, donde tendríamos que ir redefiniendo, en el caso de la pedagógica, en aquellos profesores que están comprometidos con la educación de quienes viven en situaciones de mayor marginalidad y de deterioro social. A ellos me quiero referir. Y como agentes responsables de esta formación, identifico a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional en todas las unidades del país y en sus distintas manifestaciones estatales. Ese desarrollo profesional está conformado, desde mi punto de vista, tanto por la formación inicial que se recibe en las escuelas normales o en alguna institución de educación superior universitaria, como por la formación continua que puede o no responder a programas formales y regulados, al conjunto de actividades que desempeña el docente en el ejercicio cotidiano mediante la reflexión de su práctica, como lo decía hace rato José Antonio, que aprenden en el diálogo directo o mediante redes sociales con sus colegas, o bien a través de actividades de autoformación mediante el estudio individual o la consulta de diferentes fuentes para atender y resolver problemas cotidianos o para ampliar su catálogo de estrategias para promover aprendizajes significativos con sus estudiantes. ¿Es necesario cambiar? ¿No estamos bien como estamos? La innovación es una paradoja. Decía Schumpeter, una economista, que a la vez que nosotros hablamos de innovación, tenemos que hablar también de una destrucción creadora, porque siempre que innovamos tenemos que dejar algo de lado, tenemos que destruir algo, quitar algo de encima. Esa paradoja que ofrece, por un lado, posibilidades de avance, también genera pisacallos, genera descontentos, se siente como una crítica para aquellos que promueven una visión anterior. Por tanto, no toda innovación es necesariamente favorable. ¿Qué es lo que hace favorable a una innovación, a un cambio? Pues el impacto que pueda tener. Analizar sus efectos e impactos y consecuencias es lo que tendríamos que hacer. Por eso inicio
bueno, ya inicié, pero retomo una primera parte histórica en el caso de México, porque me parece importante qué cambios ha habido en los últimos años y por qué es necesario cambiar. Me voy a referir a dos reformas en particular. La primera tiene que ver con la reforma derivada del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ANMEB, de 1992, que establecía como una de sus líneas lo que llamaba revalorización de la función magisterial. En esa línea comprendía 6 acciones fundamentales: la formación del maestro, su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su trabajo. En particular, en la formación inicial lo que se hace es una reforma a las licenciaturas para la educación que ofrecían las escuelas normales. Y de 97 a 2002 aproximadamente, y debo aclarar, presente yo en esas acciones, trabajamos las licenciaturas de educación primaria hasta educación en interculturalidad, pasando por preescolar, secundaria, educación física y educación especial. Para formación continua, se establece a partir de 1996 el Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros de Educación Básica, denominado PRONAP. Esas acciones, tanto la educación inicial como la formación continua que se inicia a partir del acuerdo, parten del convencimiento de que es necesario el cambio. Y algunas propuestas habría que ser honestos y calificarlas de positivas, como el hecho de enfatizar mucho en la práctica docente como un elemento formativo de los nuevos docentes. O bien en el énfasis de que el estudio de los contenidos disciplinarios no bastaba con conocer la lógica de construcción, sino que era necesario conocerlos con una mentalidad didáctica, es decir, conocer el contenido para poder enseñarlo a otros. Sin embargo, estos convencimientos se apoyaban y derivaban de definiciones, de recomendaciones que nos hacían otros organismos no necesariamente de México, la UNESCO, la OEI. O bien eran resultados de investigaciones alejadas totalmente del aula. No eran respuesta a requerimientos y necesidades del personal de base, del personal de la normal, de los docentes de educación básica. Esa falta de participación activa y comprometida y consciente de los docentes de las normales o educación básica, en la definición de ese nuevo currículum o en la definición de las acciones de actualización, fue un elemento que afectó una asunción convencida y comprometida por parte de los destinatarios de los programas. Aunado a lo anterior, el aterrizaje de las propuestas en las escuelas normales o en el trabajo del aula fue afectado por las acciones del propio acuerdo, que consistían en una federalización, en un ceder la administración a los estados, manteniendo la normatividad académica en el centro. Este descuido llevó pocos años después a que en las escuelas normales se tomaron los programas como algo cotidiano, como algo mecánico, al trabajo aislado, a la repetición de los mismos contenidos, o bien empezamos a encontrar centros de maestros que eran parte de las acciones del PRONAP como espacios totalmente solitarios. No llegaban los maestros a solicitar servicios que se les podían ofrecer para su actualización. Tengo aquí una nota, no la voy a leer, pero simplemente señalo que este Acuerdo Nacional de Modernización es un elemento de inflexión en la ruptura que hay o en la separación que nos obliga, en el caso de la pedagógica, a separar el ajusco de las unidades. Pero es un tema que ya se ha discutido en otras mesas y lo daré por visto. La segunda reforma se inicia al término del segundo sexenio panista en el 2012. Se impulsa nueva reforma de planes y programas de estudio. ¿A qué responde ahora esta reforma? Y por ahí alguien decía que
las reformas responden a cuestiones políticas. Pues sí, en ese momento la reforma respondía a 3 cuestiones fundamentales. La primera era que se había reformado la educación básica, se había dado la reforma integral de la educación básica, la RIEB de 2011, donde tal vez algunos de ustedes ya pudieron haber estudiado. En esa reforma se implantó el modelo basado en las competencias y los estándares, con directrices y recomendaciones derivadas de organismos como la OCDE. La OCDE que afirmaba, fíjense bien qué decía la OCDE, que la falta de calidad educativa era resultado de las carencias de formación del docente de educación básica y sugería la apertura de esa formación a otras instituciones que sí eran capaces de brindar las competencias que requería la calidad educativa. La segunda razón, la respuesta a la OCDE. Y la tercera era responder a un acuerdo que se había tenido en un pacto entre la cúpula del sindicato y la Secretaría de Educación Pública a través de lo que se denominó la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008, donde también se establecía la necesidad de fortalecer la formación de los maestros para, entre comillas, asegurar la calidad educativa. Aparejado con ese pacto, se aceptaba por parte del sindicato la evaluación de los maestros como forma de promoción y permanencia en su plaza. Una nota nada más. En la respuesta de lo que decía la OCDE de que las normales y la pedagógica no eran capaces de formar un buen docente, se abrió el mercado académico de los cursos de actualización a cualquier institución exacta, universidades, centros, como decía alguien, privadas sobre todo, para que participaran haciendo propuestas de cursos de gente que no había estado nunca en el aula y que tal vez sabían de pedagogía o psicopedagogía, pero no conocían los problemas directos del aula. Fueron miles de propuestas que llegaron y se formó todo un catálogo, pocos de los cuales cursos realmente tenían calidad, y lo que sí se hizo fue una sangría muy fuerte de recursos. ¿Cuáles son las características de estas 2 reformas que acabo de referir? Primero, responden a políticas gubernamentales y sexenales, se cortaba con el sexenio, y respondían a organismos internacionales. No se dio voz y participación y compromiso a los docentes las normales. Las normales se vieron aisladas a partir del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica. Las normales se centraron más en la definición del currículum que en abrir líneas de investigación, etcétera, etcétera. Esas críticas nos llevan a replantear, bueno, ¿qué tipo de docente queremos formar? Quiero señalar algunas notas de lo que considero debe ser el docente. El nuevo docente, de ahí coincidimos con algunas cosas que se señalan ya sobre el perfil. Yo creo que en ese nuevo docente, a través de los programas de formación inicial y continua, sería aquel que puede identificar el momento y el lugar en que viven ellos y viven aquellos con los cuales va a trabajar, que puede definir y realizar acciones para lograr un cambio social, que comprenda el papel que tiene el Estado, pero también cómo es posible que el sujeto, el ciudadano, se pueda emancipar, que comprenda no solamente dónde viven y dónde son los que están con los que está trabajando, para poder reconocer su lenguaje y sus expresiones culturales. Bueno, hay una serie de elementos que ya no da el tiempo de leer y termino con el cierre, ¿no? Hago una crítica a las acciones emprendidas. A partir de la crítica trataba de dar algunas líneas de lo que debería ser la acción tanto de normales como de la pedagógica en particular sobre la formación inicial y continua de los maestros. Las críticas a esos cambios no quieren omitir que hay también acciones valiosas
realizadas por un conjunto de profesores, la mayoría de los casos aisladas por un lado, pero también dentro y fuera del sistema. Hay que reconocer que hubo valiosas aportaciones. Hay que reconocer que el maestro continuamente hace innovaciones y recuperar esas innovaciones como elemento y materia para construir propuestas de formación más amplias es una tarea que tenemos que realizar. En manos de las escuelas normales y de la Universidad Pedagógica Nacional está promover los cambios que requiere la formación de profesionales de la docencia. Y al transformar la docencia, nos estaremos transformando. Nos acompaña la doctora Luz María Garay Cruz, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, actualmente profesora investigadora de tiempo completo en el área académica 4 de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Ajusco, responsable de la línea TICE, una línea de formación del doctorado y de la maestría en desarrollo educativo. Es coordinadora académica del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Actualmente es coordinadora del Grupo Internacional Comunicación y Educación, autora de numerosos capítulos de libros y artículos relacionados con las tecnologías, la educación y la comunicación. Finalmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Buenas tardes a todos los que están acá presentes, colegas y estudiantes, ex alumnos que andan por aquí también, y por supuesto a las personas que están dando seguimiento a las transmisiones en YouTube. Bueno, lo que les voy a compartir es resultado de una serie de reflexiones que he ido haciendo a lo largo de casi 20 años investigando el tema de las tecnologías y la educación así en amplio, ¿no? En los procesos educativos. La siguiente, por favor, voy a ir más o menos rápido. Me voy a centrar sobre todo en una cosa que seguramente ustedes han visto y además está como muy de moda en este momento, que es el asunto de las alfabetizaciones digitales, que tienen considerada la escuela como un escenario central y que se entiende de varias formas, pero una de las maneras de pensarlo es como la escuela da acceso a recursos tecnológicos, pero también se habla de la necesidad de programas de formación para docentes y estudiantes. Un poco en el marco de lo que decía el doctor Serrano, esto del asunto de la tecnología no tiene un lugar específico, por ejemplo, en las currículas de muchos programas de educación de especialistas en educación. No existe, se da por hecho que la saben usar y entonces no hay programas de formación y si los hay, están claramente vinculados a un asunto de muy instrumental o netamente pensado para el diseño de materiales educativos, ¿no? Y por otro lado también en esto que el doctor Serrano decía que es la formación continua, la formación para el uso de las tecnologías también la mandan hacia afuera, digamos, de las currículas oficiales, ¿no? Cuando hablamos de cómo se insertan las tecnologías, estamos hablando de cambios muy fuertes en las prácticas formales e informales dentro y fuera del aula. Siguiente, por favor. Yo hice un recuento como de lo que se ha hecho en México en distintos sexenios. En el caso de Ernesto Zedillo es un sexenio interesante, digamos, en términos de la incorporación de la tecnología, sobre todo la tecnología de satélites, para la educación a distancia, sobre todo, y se desarrolla también un programa que es el famoso programa de la red escolar. En ese sexenio, para la UPN, hubo un momento histórico importante que está documentado en varios espacios, entre ellos mi tesis de maestría, porque fue la primera universidad pública que impartió una maestría a distancia haciendo uso del satélite de la red EduSat, que fue la maestría en pedagogía, que coordinaba la doctora Teresa Llurén y se impartió a profesores de distintas unidades del país.
Era una modalidad bastante peculiar porque eran las transmisiones vía satélite, que seguramente los compañeros del área de difusión tienen guardados esos videos, y formó parte de un programa muy amplio que se llamaba Sistema Posgrado 360, porque no era solo la maestría, sino había una serie de programas donde participaban investigadores, etcétera, y me parece que fue un momento histórico importante para la UPN en términos de incursión en la educación a distancia. Después llega el sexenio de Fox, ¿no? O sea, de los que a mí me interesa ver, y este es un sexenio de una expansión en la inversión de la tecnología a nivel nacional realmente fuerte. La siguiente, por favor, porque como podremos ver aquí, ahora que pongan la siguiente, o sea, la siguiente, por favor. Ajá. Hay una serie de subprogramas que no me voy a detener en todos, pero hubo una inversión muy fuerte que Fox hizo no porque le importara mucho la educación, básicamente lo que él quería hacer era un sistema de e-gobierno, que además tenía que ver con políticas internacionales, como ya se han señalado en esta mesa, que estaban muy lejanas a las necesidades reales de un país como México, en donde la brecha digital es un asunto bastante vigente. Entonces, bueno, ahí está un mejoramiento de la red EduSat, un mejoramiento y expansión de la red escolar de informática educativa, se consolida la Biblioteca Nacional, se comienzan a desarrollar portales educativos por primera vez ya más en orden. La siguiente, por favor. Se desarrollan centros estatales de tecnología educativa y está la famosísima enciclomedia, ¿no? Esta que se ha vuelto, digamos, como la protagónica de cómo se logró la inserción de la tecnología. Ahí, ojo, Enciclomedia es un proyecto que dirige un señor que se llamaba Bracho, lo hace en trabajo con el ILCE y con otras dependencias, y muchos colegas de la UPN participaron en el desarrollo pedagógico de Enciclomedia. Hay muchas críticas muy concretas sobre Enciclomedia, pero la crítica que no existe es en el sentido de decir, Enciclomedia pedagógicamente hablando estaba bien diseñada. El fallo que tuvo Enciclomedia fue la operación cuando llega a los gobiernos estatales, en donde no hay un trabajo de formación de los profesores en algunos casos y además de la infraestructura con la que tenían que operar. Pasaron muchas cosas con Enciclomedia, pero no podemos decir que fue el peor de los proyectos, ¿no? Porque pedagógicamente hubo un buen soporte ahí. Ahí está, por ejemplo, la actualización y capacitación de maestros mediante tecnologías de la información y la expansión de la biblioteca digital. La siguiente, por favor. Enciclomedia, ahí si se fijan arriba no es un error, llega Calderón y Calderón no trae un proyecto realmente sólido sobre el uso de la tecnología en la educación, en el sistema educativo, y entonces empieza haciendo una crítica de Enciclomedia estuvo mal, ¿no? O sea, los resultados no son del todo alentadores. Claro, después mandan a hacer un diagnóstico para ver por qué falló. Lo hacen unos colegas de la UAM Xochimilco, la SEP les paga por hacer ese proyecto, la SEP se queda con los datos y lo poco que les dejaron publicar estos colegas fue, claro, nunca le fueron a preguntar a los maestros qué sabían, que ese es uno de los principales problemas que tenemos. Yo no sé si en otros programas, pero en la inserción de tecnología partimos de muchos supuestos erróneos de manera permanente. Entonces, Calderón, siguiente por favor, tiene su famoso programa Habilidades Digitales para Todos y otra vez vamos a desarrollar la destreza digital, vamos a certificar al personal docente y vamos a trabajar con estándares internacionales. Siguiente, por favor. Y llega Peña Nieto, que podemos decir 50 cosas de Peña Nieto, pero el proyecto digital de Peña Nieto es el mejor que ha existido hasta el momento a nivel gobierno. No está hablando de un proyecto de e-gobierno, pero sí generó una oficina de gobierno digital en presidencia, no la dejó en ninguna secretaría, era un proyecto que tenía directamente en presidencia y al frente estaba una mujer que sabía de lo que estaba hablando porque venía de trabajo de muchos organismos internacionales y por supuesto que tampoco les interesaba la educación, digamos, estaban pensando como en otra lógica de gobierno, pero hacen dos cosas que son súper importantes para entender lo que sigue. Primero, hay una reforma constitucional de telecomunicaciones, eso no es cualquier cosa, porque está muy vinculada con el derecho humano que la UNESCO establece en los últimos 15 años más o menos, que es el derecho humano a la información y la comunicación. Las tecnologías digitales y los medios
el poder que tienen es el manejo de mucha información, que es lo que estamos viviendo todo el tiempo actualmente, ¿no? Las famosas fake news y este tipo de cosas, ¿no? Que lo que están haciendo es violentar nuestros derechos porque nos están dando información falsa y por otro lado, los ciudadanos no estamos formados, digamos, con este nivel de alfabetización crítica en entornos digitales como para poder identificar todo aquello que es falso. Si bajamos eso al terreno de la escuela podría ser un escenario ideal para aprender y desarrollar habilidades críticas frente a los medios y frente a la tecnología. Entonces, esa reforma, cuando surge, América Latina completa voltea a México y dice es el ejemplo a seguir para ver cómo va la ley de medios, pero hicieron lo de siempre. En las leyes secundarias cambió la cosa. O sea, la gran reforma sonaba muy bien, las leyes secundarias regresaron los monopolios a Televisa, TV Azteca, las televisoras estatales no tuvieron mucho juego, mucho menos las comunidades indígenas, o sea, nada de eso funcionó. Y entonces, la siguiente, por favor. Lo que ellos hacen, allá está, la Estrategia Digital Nacional de Peña Nieto, vean todo lo que tiene, no me voy a detener en cada cosa, pero hay una cosa ahí que dice habilidades digitales. Si se fijan, desde el gobierno de Zedillo se habla de habilidades digitales, de inserción de tecnología y el actor central del asunto visto desde la escuela sigue siendo el maestro, ¿no? Entonces, evidentemente, el programa no es solo de la inclusión digital, que tampoco es cosa menor, pero no es nuestro negocio acá, porque la inclusión digital tiene que ver otra vez con un derecho humano y en este mundo se habla de infopobres e inforricos o conectados y no conectados. Y las habilidades digitales. Siguiente, por favor. Este programa, el gran programa, digamos, de Peña Nieto, tiene un programa especial para educación que se llama Aprende 2.0. Y ahí sí me detengo un poquito más porque es el que nos interesa. Y otra vez, dotar de tecnologías las aulas y capacitar al personal docente. Otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿qué han hecho todos los demás sexenios? O sea, ese ha sido el objetivo que todos dicen que hay que hacer. Tienen un programa piloto que el documento está circulando en internet y lo revisé para nuestra sesión de hoy. Y es un diagnóstico muy bueno porque pilotearon varias de las cosas que ellos hicieron con las tabletas, con los programas de alfabetización, etcétera. Y crean esa coordinación general de Aprende, que lo que tiene que hacer es alinear los objetivos de los programas de tecnología en educación a cualquier nivel educativo. Siguiente, por favor. Ahí están las experiencias de los programas anteriores, el documento también está en línea y lo hicieron muy bien. Porque van y dicen que en qué falló cada programa desde los sexenios anteriores, qué hicieron bien, qué hicieron mal y oh sorpresa descubren que la gran falla no está en dotar de equipamiento, la gran falla está en que no hay formación de los docentes en ningún nivel y lo que hay son puras buenas intenciones, pura simulación en todos los sexenios, no hay uno que lo haya hecho de manera realmente sistemática. Ahí no me detengo, todo eso es lo que entra en juego, la ciudadanía digital es una cosa central, ¿no? Y ahí está el pensamiento crítico del que estábamos hablando y el manejo de la tecnología. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede en este gobierno? Con pena debemos de decirlo, porque la idea de estos ejercicios es ser críticos. No hay proyecto educativo sobre tecnología. Me puse a buscar por todas partes que había. Y está este documento que se llama Programa México con Educación de Calidad y están los 20 programas estratégicos del gobierno. Por supuesto, hay un programa importantísimo centrado en educación, eso no vamos a discutirlo, ahí está puesto, pero la tecnología brilla por su ausencia. Se habla otra vez de sociedad del conocimiento y del desarrollo tecnológico. Nada nuevo de cara a todo lo que se ha dicho. Siguiente, por favor. Formular, y dice el documento, ¿no? O sea, traté de sintetizar, ¿qué se necesita implementar en la 4T? Tal cual. Formular modalidades a distancia para atender a los jóvenes que están en zonas desprotegidas, pobres, etcétera, o sea, que no tienen acceso a la educación. Primer asunto complicado, lo hemos intentado desde los años 70. El problema actual es que si pretendemos llegar a poblaciones marginadas vía tecnología, faltan diagnósticos e implementación, digamos, de políticas que sean locales para realmente ser equitativos, porque si no se va a volver a partir de la generalidad y entonces todos pueden aprender a distancia sin tomar en cuenta muchas cosas peculiares a nivel local.
Democratizar el acceso al servicio de las telecomunicaciones no tiene que ver con educación, y eso lo venía haciendo Peña Nieto, lo hizo mal, ahora lo están intentando hacer nuevamente, ojalá lo logren, porque a partir de ahí podríamos tener internet mucho más barato y romper con el monopolio de Slim, por ejemplo. Se sigue hablando de inclusión digital, lo cual está bien, y otra vez capacitación de profesores para el uso educativo de las TIC, promover la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza. Informática, casi me muero, pero así dice, informática, que es un concepto muy viejo de los 70s, que ya no se usa en la literatura especializada, pero ahí dice informática educativa, enfocada a los estudiantes para aprender a través de las TIC, intensificar el uso de las TIC en todos los niveles educativos. Siguiente, por favor. Y es todo lo que dice. El proyecto del actual gobierno no deja claro, o por lo menos no hay un documento en donde diga realmente qué va a hacer, y yo creo que es importante que estemos atentos, porque por un lado hay una reforma, digamos, en el asunto del acceso a la tecnología a partir de meter a la CFE para tratar de ofrecer el servicio de Internet, lo cual desde el gobierno de Calderón se sabía, pero Calderón lo dejó en manos de los empresarios y entonces no se usó la fibra negra que tiene la CFE porque tiene un tendido nacional. Y eso me parece que está muy bien. El punto es que está desvinculado. Y solo como una nota, anduve buscando ahora quién está a cargo de la oficina de la Estrategia Nacional Digital. No desapareció, pero es una oficina perdida en una secretaría perdida con una persona que no tiene, digamos, trabajo o experiencia en el negocio. Entonces yo creo que ahí nos indica varias cosas. Ahora, la UPN en todo este escenario, ¿no? Hay cosas que son muy valiosas que me parece que en este ejercicio es importante retomar. Es pionera. La UPN, nuestra universidad, es pionera en educación a distancia. Fueron cuando se hablaba de las unidades, digamos, había paquetes para educación a distancia, eran el sistema de educación a distancia, la CEAD, y hay todo un recuento histórico del trabajo que hizo la UPN, que sí fue pionera en ese terreno, y después les comentaba que fue la primera universidad pública en ofrecer una maestría a distancia vía satélite, y actualmente tenemos, ya se me acabó el tiempo, tenemos 3 programas en línea que están operando, y ya después discutimos cómo operan, pero están operando. Hay experiencia en paquetes multimedia de educación, en producción de materiales, lo que decía de ser la primera en ofertar a distancia. Siguiente, por favor. En la actualidad tiene esa oferta educativa en licenciatura y posgrado, no solo en el Ajusco, hay unidades que están impartiendo programas en línea, hay modalidades híbridas para impartir cursos en el Ajusco y también en algunas unidades, ¿no? Hay plataformas educativas que se están empleando para impartir cursos y pocas, pero sí existen algunas asignaturas que tratan de incorporar la tecnología en la práctica educativa desde la formación de los profesionales de la educación. Siguiente, por favor. Los retos desde mi punto de vista es la realización de un diagnóstico de la planta docente. Digamos, pensándole en términos UPN, en el 2008 que yo llegué a esta universidad, propuse un estudio junto con mi cuerpo académico para hacer un diagnóstico sobre el acceso, uso y apropiación de tecnología de la planta docente de la Ajusco. Acabamos el proyecto, hicimos un lindo libro, se lo entregamos a las autoridades y les dijimos, ahí está, si quieren darnos cursos de formación para el uso de la tecnología a los docentes de la UPN, ahí está el estudio diagnóstico que les indica qué necesitamos aprender, porque hay maestros que necesitan aprender desde cosas muy básicas, instrumentales, pero hay otros que ya tienen ese conocimiento y más bien requieren formación para el diseño de materiales o habilidades críticas, etcétera, y no pasó nada. O sea, entregamos la investigación y no pasó nada. Después hubo otras autoridades y dijimos, ay, deberíamos de hacerlo a nivel nacional. Y nos dijeron, sí, está muy bueno, háganlo, pero nunca hubo, digamos, coordinación. Eso me parece que sería interesante cuando se piensa en la UPN a nivel nacional y primero tenemos que pensar en nuestra planta docente y las habilidades y después cómo formamos a estos especialistas en educación, que ahí yo difiere un poco, digamos, de posiciones en la mesa, porque yo pienso en nuestros estudiantes en la UPN como estudiantes que son especialistas en educación. No sé si necesariamente todos van a ser maestros de aula o quieren ser maestros de aula, pero desde donde se posicionan tienen toda una formación
en pedagogía, en psicología, en administración, etcétera, que evidentemente incide en tomas de decisiones dentro y fuera de las aulas. Ya la siguiente, porque eso digamos que ya lo digo, seguir pensando al maestro como una pieza clave, pero un maestro en contexto, un sujeto, digamos, que se le ha pedido que haga miles de cosas, pero no le hemos dado una formación adecuada. Y yo creo que el UPN tendría experiencia no solo para la formación interna de nosotros como cuerpos y grupos académicos, sino para proponer estrategias de formación para los docentes en formación y en servicio. Y con eso concluyo, porque lo último creo que ya sería repetitivo. Gracias. Educar para transformar.